bienvenidos a su sesión número 5 de la materia de Derecho Fiscal, la licenciatura en Administración y Comercialización. Hoy seguiremos con nuestra unidad número 3, pero ahora con la parte de la clasificación de los impuestos. Ok, antes que nada nosotros vamos a retomar lo que vendría siendo las contribuciones. Recuerden que las contribuciones es la manera general como nosotros vamos o cómo están clasificados los ingresos de lo que va a recaudar el Estado. Entonces, esas contribuciones van a estar divididas en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho. Tenemos la parte de las aportaciones de seguridad social, en donde nos dice que son contribuciones establecidas en la ley a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en cumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o de las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionadas por el mismo Estado. O sea, que vendría siendo la parte del seguro social, la parte del ISSSTE, etcétera. Estas son aportaciones de seguridad social. En la parte de los impuestos locales o federales. La parte de los impuestos locales podríamos mencionar uno que sería el impuesto sobre hospedaje, el impuesto sobre lo que vendría siendo rifas y sorteos, el impuesto sobre lo que es rifas y sorteos, hospedaje, nóminas, ¿sí? Espectáculos públicos, etcétera. Tenemos los impuestos federales que vendrían siendo el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre impuesto a lo que es el IVA, impuesto sobre el valor agregado, impuestos sobre lo que es el IEPS, impuestos sobre lo que es el IETU, impuesto empresarial de tasa única, etcétera. Tenemos lo que son impuestos locales e impuestos federales. Tenemos otros que vendrían siendo las contribuciones de mejora. Esas son las que establece la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas, como por ejemplo vendría siendo el cambio de lo que son las banquetas, o a lo mejor van a construir un puente para que pasen por ahí, sea mucho más rápido lo que vendría siendo el tránsito vehicular de un lado a otro. Entonces van a cobrar quizás una contribución de mejora, porque estamos en esa parte contribuyendo, estamos haciendo de que la gente no pierda tanto tiempo y que no se haga todo un caos vehicular en esa zona. Entonces por eso se va a construir un puente peatonal. Entonces se estaría cobrando a las personas que estarían siendo beneficiadas por esa obra pública una contribución de mejora. O a lo mejor van a cambiar lo que es el alumbrado público, van a cambiar lo que es o van a desasolvar las coladeras, todo eso van a mejorar o van a contribuir para el mejoramiento de su zona. Tenemos también la parte de los derechos. Los derechos nos dice que son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u organismos desconcentrados, cuando en este último caso se traten de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de los Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, una parte del derecho es, por ejemplo, la expedición de un acta de nacimiento, la expedición de un acta de matrimonio. Estoy yo utilizando toda la infraestructura del gobierno para que me pueda generar esa acta de nacimiento que yo necesito, o para que me expidan el acta de matrimonio que yo estoy solicitando. Entonces, por eso estoy haciendo uso de los servicios de la nación, los servicios del gobierno. Por eso es la parte de los derechos. Otro derecho podría ser, por ejemplo, la parte de, por ejemplo, que me llegue el agua, ¿no?, a mi casa. Entonces voy a pagar un derecho para que me provean de la parte del agua. Entonces,
Son derechos, vuelvo a repetir, son por utilizar la infraestructura que tiene el gobierno para proveer la parte de los servicios. Los impuestos, ¿qué son los impuestos? Entonces habíamos dicho, de acuerdo a lo que vimos aquí, los impuestos son contribuciones establecidas en la ley que deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica y de hecho. Y con eso nosotros vamos a desprender varias características, que es la parte del deber jurídico. ¿Qué es el deber jurídico? Que todo contribuyente tiene que desprenderse de una parte proporcional de sus ingresos, utilidades o rendimientos para entregárselo al Estado, teniendo aquí una relación unilateral. ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando tenemos una relación con otra persona, nosotros tenemos quizás la obligación y la otra persona tiene la obligación de darnos lo que nosotros hayamos pagado. Por ejemplo, si yo voy con una persona y le voy a comprar un plumón, yo le pago. En el momento que yo le estoy pagando por ese plumón, la otra persona, o sea, yo tengo la obligación de pagarle. ¿Por qué? Porque yo quería comprar este plumón. Entonces yo le pago, tengo la obligación de pagarle. Y en el momento que le estoy pagando, la otra persona tiene la obligación de darme el plumón. Entonces es una relación bilateral. Cuando yo pago, tengo el derecho de que la otra persona me dé el plumón. Es una relación bilateral en donde uno va a tener obligaciones y la otra parte también, pero vamos a tener tantas obligaciones como derechos de las mismas partes. Tenemos también lo que vendría siendo, pero aquí en la parte de los impuestos vamos a tener una relación unilateral, no bilateral, no son ambas partes, aquí sería unilateral, en donde la persona va a tener que pagar por lo que está recibiendo, pero no el Estado quizás no le va a dar derechos a la persona que está contribuyendo. Es decir, yo tengo que pagar mis impuestos, reciba o no reciba beneficios de esos impuestos, utilice o no utilice los servicios del Estado, yo tengo que pagar mis impuestos. Ya si en toda su planeación el Estado contempla darme algo, pues ya, pero el Estado no tiene la obligación de darle solamente a las personas que están pagando con sus impuestos, ¿sí? Entonces no hay una relación bilateral, sino es una relación unilateral, en donde yo estoy pagando mis impuestos aunque yo no ocupe los servicios del Estado. Por ejemplo, yo tengo que pagar mis impuestos aunque a lo mejor mis hijos no vayan a escuela pública. Yo tengo que pagar mis impuestos aunque yo no use esos servicios que el Estado da, ¿sí? Entonces eso sería una relación unilateral. Siempre la persona tiene la obligación, el deber jurídico de pagar sus contribuciones. Tenemos que el pago de los impuestos puede ser en dinero o en especie. La mayoría de las veces estaría pagando en dinero, ¿no? Tenemos la legalidad. Para tener validez el impuesto debe de estar establecido en una ley expedida de todo un proceso que acabamos de ver, ¿no? Ese proceso que van a estar aprobadas por ambas cámaras, tanto diputados como senadores, se la pasan y ya están autorizadas por las ambas y por las dos cámaras, y ya cuando estén autorizadas por las dos cámaras se le estarían pasando al presidente para que el presidente la promulgue, la publique y se la pasa a lo que es el refrendo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que entra en vigencia o entra ya en funciones esa ley. Tiene que tener todo ese proceso, la ley no nada más puede sacarse de la manga, tiene que tener una autorización y una discusión previa por ambas cámaras, diputados y senadores, y posteriormente por el Ejecutivo y el refrendo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tiene que ser general, ¿qué quiere decir? Que debe de estar dispuesto, tiene que ser legal, quiere decir que debe de estar dispuesto en las normas jurídicas de carácter general, es decir, aplicables, sin distinciones ni discriminaciones,
ni ninguna especie a todas aquellas personas que por cualquier motivo se ubiquen o se coloquen dentro de las correspondientes hipótesis normativas. O sea, tiene que ser de aplicación general, sin haber ninguna distinción entre una persona y otra. Si cae la persona en el hecho generador, tiene que pagar la contribución respectiva. Tiene que ser obligatorio a cargo de los sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria y su incumplimiento genera severas consecuencias. Todas las personas están obligadas al pago de los impuestos cuando se coloquen en el hecho generador, siendo tanto personas físicas, personas morales o extranjeros. Y deben de tener una recaudación impositiva de los impuestos para lo que vendría siendo cubrir el gasto público del Estado. Entonces, lo que es el gasto público solamente se puede cubrir con el pago de los impuestos correspondientes. Pero existen varias teorías que nos van a fijar la naturaleza de los impuestos. Esta vendría siendo la primera, que sería la equivalencia. El impuesto es el precio de los servicios prestados por el Estado a los particulares. Ya estuvimos viendo que esta teoría para nosotros no sería aplicable. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar los impuestos, haga uso o no haga uso de los servicios que me dé el Estado, que me preste el Estado. Por eso entonces en esta teoría, la parte de la equivalencia, la teoría de la equivalencia, no aplicaría para nuestro caso. Tenemos otra teoría que es la teoría del seguro. El impuesto es la prima de seguro que se paga como garantía de la seguridad individual que está obligado a proporcionar el Estado. ¿Qué quiere decir? Que el Estado pues, nos tiene que brindar cierta seguridad pública, pero tampoco nosotros vamos a cubrir esa seguridad con el pago de nuestros impuestos. O sea, todos nuestros impuestos no están o no van a estar enfocados a la parte de la seguridad pública. Por eso esta teoría tampoco aplicaría en nuestro caso. Tenemos otra teoría que es la parte del capital nacional, en donde nos dice que el impuesto representa la cantidad necesaria para cubrir los gastos, que demandan la aplicación y explotación del capital nacional. Si se fijan, pues nosotros tenemos todo un presupuesto, todo un paquete económico en el cual nosotros primero vamos a ver en qué vamos a gastar y posteriormente nosotros vamos a ver cómo vamos a cubrir todo ese gasto. Entonces, por esta teoría sí la podríamos aceptar como que es aplicable para nuestro caso. ¿Por qué? Porque los impuestos que estaría recaudando el Estado precisamente van a representar la cantidad necesaria para cubrir los gastos que demanda la aplicación y explotación del capital nacional. Otra vendría siendo la de sacrificio, en donde nos dice que el impuesto es un sacrificio que debe de ser lo menor posible, estar en función de dos variables, la mayor igualdad de repartición de los impuestos entre los ciudadanos y el mínimo obstáculo opuesto al aumento de la producción. Entonces, si se fijan, si los impuestos, si cuesta trabajo para que se paguen, sí van a considerar un costo para las empresas, más sin embargo estos impuestos van a estar en relación a los ingresos que se van a dar dentro de la empresa. Las empresas que vendan mucho pagarán mucho impuestos, las empresas que no vendan o que tengan una utilidad, que tengan una pérdida, que tengan muchas ventas pero también muchos gastos y que represente una pérdida para ellos, entonces pues no estarían sujetos precisamente a lo que sería la teoría del sacrificio. Tenemos otro que nos dice la teoría de Herbeck, en donde nos dice que el impuesto es solo un deber que no necesita un fundamento jurídico especial. Sostiene que se debe considerar como un deber tributario o un axioma que en sí mismo no reconoce límites, pero que los tiene en cada caso particular, en las razones de la oportunidad que aconseja la tendencia a servir el interés general. Esta teoría, por consiguiente, no sería aplicable para nuestro caso. ¿Por qué? Porque la misma ley dice que debe de ser proporcional y equitativa el pago de los impuestos. ¿Qué quiere decir? Quien gane mucho va a pagar mucho, quien gane poquito va a pagar poquito, pero siempre tiene que ser de una manera equitativa, es decir, todos parejos, pero también no le puedo quitar muchos impuestos a las personas que ganan muy poco. Entonces, las personas que tengan un ingreso mucho mejor, pues no van a pagar impuestos. Las personas que tengan un ingreso menos, en medio, pues van a tener que pagar relativamente impuestos.
y las personas que ganen mucho, pues es así, van a tener que pagar muchos impuestos. Por eso esta teoría pues no estaría aplicable para nuestro caso. Ahora vamos a ver qué diferencia nosotros encontramos entre un impuesto y un derecho. Un impuesto, nosotros habíamos dicho que es la obligación que se tiene que pagar, que tienen que pagar los contribuyentes, ¿sí?, para contribuir al gasto público. Y un derecho, como habíamos dicho, es el uso de los servicios del Estado. Aquí, como primera diferencia, nos dice que el impuesto deriva de un acto de soberanía del Estado. Constituye una imposición que da origen a una relación eminentemente unilateral entre el fisco y el causante. Por eso yo les decía que es unilateral. Aunque yo no haga uso de los servicios del Estado, pues ahora sí que yo tengo que pagar mis impuestos. En cambio, la parte de los derechos nos dice, los derechos derivan esencialmente de un acto de voluntad del particular que solicita del Estado la prestación de un servicio público, que lo va a beneficiar de una manera directa y específica. Los derechos generan una relación de tipo bilateral, es decir, yo necesito un acta de nacimiento, entonces voy y pago mi acta de nacimiento. Y el Estado tiene la obligación de darme esa acta de nacimiento que yo pagué por ella. Entonces, ahí se daría una relación bilateral. En cambio, la otra del impuesto, yo tengo que pagar mis impuestos aunque yo no mande a mis niños a la escuela. Entonces, yo no voy a hacer uso de los servicios que me da el Estado en algunas cosas. No, por ejemplo, si la persona que hace uso de todos los servicios que hace el Estado, no va a pagar más impuestos de la persona que a lo mejor no hace uso de nada de los servicios del Estado. Entonces, todos tienen que pagar impuestos. Utilicen los servicios del Estado o no los utilicen, tiene que pagarse la misma cantidad de los impuestos. En cambio, los derechos, si yo necesito algo, pago por él. El Estado, yo tengo la obligación de pagar por ese servicio y el Estado tiene la obligación de prestarme el servicio por el cual yo ya pagué. Tenemos otra diferencia en donde nos dice que los impuestos implican una prestación, es decir, una obligación de dar. En cambio, los derechos constituyen una contraprestación u obligación recíproca. ¿Qué quiere decir? Que la parte de los impuestos, ahora sí, como les acabo de mencionar, los impuestos se tienen que pagar, es obligación pagarlos. Reciba o no reciba nada del Estado, yo tengo que cubrir mis impuestos de forma general. En cambio, la parte de los derechos nos dice que es una contraprestación y obligación recíproca. Yo pago por mi acta y la otra persona me va a tener que dar mi acta. Los impuestos se fijan sobre una parte proporcional del ingreso, utilidad o rendimiento que el contribuyente obtiene como consecuencia de la relación de las determinadas actividades económicas. En cambio, los derechos se establecen en función del costo del servicio particular divisible que se preste. Es decir, yo pago, por ejemplo, si tengo muchos ingresos, supongamos, en mi empresa, tengo una empresa muy productiva y tengo ingresos por 3,000 pesos. Entonces yo voy a tener que pagar el impuesto sobre la renta de esos 3,000 pesos. 3 por 3, 9. Ok, entonces sería 900. Pero ¿qué pasa? Tengo otra empresa que va a generar más ingresos y tengo que pagar también el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Entonces ahí estaría pagando 3,000 y una empresa que gana menos, pues estaría pagando menos de impuestos. En cambio, si esta empresa necesita sacar su acta constitutiva, va a tener que pagar 10,000 pesos por la parte de los derechos de la expedición del acta constitutiva, y esta también, si necesita pagar su acta, otros 10,000 pesos. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas empresas, por el monto de sus ingresos, pagaron diferente cantidad de ICR. Tuvieron que pagar una parte proporcional a sus ingresos. En cambio, los derechos por la expedición de su acta constitutiva van a ser fijos, independientemente de que esta gane menos o esta gane más.
¿sí? Nosotros vamos a tener que pagar una cuota fija por la expedición del acta constitutiva. Entonces, por eso es importante que nosotros comprendamos que el derecho no va a estar en relación a sus ingresos, sino sobre una cuota fija que nosotros tenemos que pagar. Otra diferencia nos dice que los impuestos se causan debido a que el sujeto pasivo, al llevar a cabo sus actividades económicas, se colocan dentro de una hipótesis o supuesto normativo establecido en la ley impositiva. En cambio, el cobro de los derechos se origina en un acto de voluntad de dicho sujeto pasivo, que solicita de la administración pública la prestación de un servicio que lo beneficia de una manera directa o específica. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, esta empresa tuvo que pagar impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque generó ingresos. Y el impuesto sobre la renta nos estaría gravando el ingreso. Entonces cayó en lo que vendría siendo el hecho generador. El hecho generador serían los ingresos. ¿Sí? Yo tengo que pagar impuestos sobre la renta sobre esos ingresos. Y de hecho, yo tendría que pagar también un IVA. Ese IVA, acuérdense que es una tasa del 16% sobre estos ingresos. También tendría que pagar 16%. Pero ¿qué creen? Esta empresa es de zona fronteriza. Está en la frontera, entonces él tiene que pagar el 11% por estar en la frontera. Eso es lo que tendrían que pagar de IVA. ¿Por qué? Porque tuvieron ingresos. No, si no tuvieran ingresos no tendrían que pagar nada. Pero en este caso tuvieron ingresos, entonces tienen que pagar lo que es el IVA, el ICR, o si en su caso tuvieran lleno. Entonces tienen que pagarlo. ¿Por qué? Porque cayeron en el hecho generador de tener ingresos. ¿Lo solicitaron? No, no lo solicitaron. Simplemente facturaron y tuvieron sus primeros ingresos. Al momento de tener ingresos, en ese momento tienen que pagar IVA y tienen que pagar impuestos sobre la renta. En cambio, en este caso, ellos fueron al registro público de la propiedad y solicitaron su acta constitutiva. Fueron al notario público y solicitaron su acta constitutiva. ¿Por qué? Porque les beneficiaba formar su sociedad, hacerla formal, hacerla que realmente exista, que tenga todos sus socios y que sus socios aporten dinero y que todo quede protocolizado ante el notario público. Entonces, crearon su sociedad. Entonces, en este caso, ellos sí solicitaron la creación de su sociedad, fueron ante el notario público, llevaron todos sus papeles, llenaron todos los requisitos y por eso ellos hicieron y solicitaron el procedimiento para protocolizar, para fundar lo que es su sociedad. Por eso entonces ahí sí vendría siendo un derecho. ¿Por qué? Porque están solicitando el servicio. Otra diferencia nos dice que los impuestos se destinan a sufragar el costo de los servicios públicos generales indivisibles. En cambio, el producto o rendimiento de los derechos se destinan a cubrir el costo de los servicios públicos particulares indivisibles. ¿Qué quiere decir? Pues que por ejemplo, este IVA que cobraron, este impuesto sobre la renta que cobraron, ¿sí?, se van a destinar a cubrir el gasto público de todo el país. En cambio, estos derechos se van a destinar a cubrir los servicios de la General de Notaría, para todas las personas que intervienen en ese proceso de generar esta acta constitutiva. Por eso están cobrando estos servicios. ¿Por qué? Porque tienen que sufragar los gastos que se están generando dentro de la parte de la General de Notarías. Entonces, ahí estarían cobrándose la parte de los derechos, ¿sí? Esos derechos son precisamente para cubrir el costo del funcionamiento de la General de Notaría o de los servicios públicos particulares que se están prestando en una forma individual a cada individuo. ¿Qué finalidad buscan los impuestos? Pues como habíamos dicho, ¿no? Los impuestos buscan diferentes formas. Una vendría siendo la parte de fines fiscales, en donde se tiene que cubrir los gastos del Estado, ¿sí? Se tiene que hacer todo un proceso con un paquete económico y
Y ese paquete económico tiene que tener lo que serían todos los gastos y los ingresos que van a cubrir. Entonces, todo lo que va a cubrir todos los gastos que piensa hacer el Estado tienen que estar cubiertos con los ingresos. Y esos ingresos pues van a salir precisamente de las contribuciones que tienen que pagar los individuos, pues tienen que pagar toda la población. Entonces, para fines fiscales. Dice, para fines fiscales con rendimientos, que quiere decir que van a cubrir el gasto del Estado y los rendimientos de otros fines. Quiere decir, por ejemplo, van a cubrir lo que tiene el presupuesto de egresos, ¿sí? Todos los programitas que tiene el Estado contemplados hacer, todo eso, ahí lo tiene. Entonces van a hacer la recaudación de los impuestos para cubrir todos esos gastos, más aparte las actualizaciones y los recargos nos van a ayudar para cubrir precisamente quizás algunos otros piquitos que no habíamos considerado, ¿no? Nos van a aumentar el presupuesto, ¿por qué? Porque van a ser extras que nosotros vamos a cobrar precisamente para algún rendimiento, o sea, por ejemplo, que las contribuyentes que no presentaron su declaración en tiempo y forma, entonces se les estaría multando, contando. Y esos vendrían siendo los ingresos extraordinarios. Tenemos otros que vendrían siendo para fines fiscales y extras fiscales, que se quiere decir, es para cubrir el gasto e impuestos para cubrir ciertos sectores de la industria. Ahí ya nos está dando no nada más para las personas, sino para cubrir ciertos sectores de la industria, sobre todo para algunas industrias que necesitan algún apoyo de la economía, algunas industrias que están mal, algunos sectores que están mal y que necesitan cierto apoyo económico, por ejemplo, los famosos subsidios. ¿Cuántas empresas nosotros conocemos que van a buscar generar, por ejemplo, que generan leche? Pero ellos no pueden, como la venden, no la venden muy cara, entonces ellos buscan un subsidio por parte del Estado para, ahora sí que la pérdida que tienen, aumentar los ingresos con ese subsidio que da el Estado y no tener que vender la leche en 20 pesos, sino que con el subsidio que da el Estado, su precio de venta se puede disminuir a 5 pesos, a 6 pesos, por ese subsidio que le estaría dando el Estado. Tengo otro que sería para fines extrafiscales. ¿Eso qué quiere decir? Donde va a haber altas tasas de impuestos en importación y exportación de productos. ¿Por qué? Porque ahí nosotros o el legislador se va a dar cuenta que algunos productos, por ejemplo, en la parte de las importaciones, la parte de las exportaciones, pues no hay problema. Ahí es donde está saliendo el producto y al país le beneficia que salgan los productos. Pero cuando entra el producto a nuestro país, muchas veces al legislador se da cuenta de que no le conviene que entre esos productos, sobre todo productos que son muy baratos y que desestabilizarían en cierta forma la economía de nuestro país. Es el caso de los productos chinos. ¿Cuántos productos chinos ustedes conocen, sí, que vienen y son productos de muy baja calidad, pero con un precio mucho menor? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando pasan la aduana, o sea, está la aduana, pasan la aduana, en ese momento el legislador va a gravar esos productos. ¿Y cómo los va a gravar? Con un impuesto alto. ¿Para qué? Para evitar que traigan esos productos que son muy baratos, que van a desestabilizar nuestro mercado, para que con eso pues haya también una entrada en la parte de importaciones. Y con eso nosotros tenemos o vamos a llegar al fundamento constitucional de los impuestos fiscales. El fundamento constitucional de los principios fiscales, pues los encontramos básicamente en la Constitución. La Constitución es una ley fundamental, es una ley suprema, en donde se van a encontrar todos los puntos que van a originar las diferentes leyes, los diferentes impuestos. Si nosotros no encontramos ese fundamento legal en la Constitución, simplemente el impuesto no puede existir. Todos los impuestos, todas las leyes deben de tener por lo menos un puntito dentro de la Constitución. No estoy diciendo que la Constitución
pues abarque todo lo que vendría siendo todas las leyes. Si ustedes pueden o tienen la posibilidad de comprar una constitución, háganla. ¿Por qué? Porque ustedes con eso van a empezar a leer todos los artículos que vienen dentro de la Constitución. Y es un librito sumamente pequeño. Ustedes pueden comprar una Constitución. Es más, yo los invito para que compren una Constitución y que con ello ustedes puedan leer esa Constitución. Esa Constitución no es un libro, no es un libro de 800 páginas. No es un libro chiquito, así ustedes, de hecho es un libro de bolsillo, pueden ustedes cargarlo muy fácilmente. Es un libro muy práctico y ha de tener como unas 150 páginas, o sea, ahora sí que de ambos lados, 150, 200 páginas, o sea, es sumamente pequeño. Y en cada punto ustedes se van a dar cuenta muchas veces cómo las leyes encajan dentro de los puntos que nos enmarca la Constitución. De hecho, la parte fiscal, pues todo lo que es la materia fiscal es un mundo de información, es muchísima información que se maneja en la parte fiscal. De hecho, si yo les empiezo a manejar toda la parte fiscal, necesitaría como 5 cursos solamente de la parte fiscal. Entonces es un mundo de información dentro de la parte fiscal. Y es impresionante cómo toda esa parte fiscal se desprende del artículo 31 y solamente de la fracción cuarta, ¿sí? Solamente de ese artículo y de esa fracción en específico. ¿Por qué? Porque la fracción 1, 2 de ese artículo 31 va a desprender otras áreas, ¿ok? Entonces con eso ustedes podrán ver cómo es la Constitución, pues es una carta, es un libro, en donde van a encontrar el fundamento legal de diferentes leyes, de diferentes disposiciones que van a ser todo lo que es nuestra legislación mexicana. Dentro de la parte de la Constitución nosotros vamos a encontrar los principios de justicia, de equidad y de proporcionalidad. Justicia, ¿por qué? Porque los impuestos tienen que ser parejos. Ahora sí que nada, ni porque una persona es pobre, otra persona es rica, porque una persona es morenita y otra persona es güera, no, todo tiene que ser parejo, o sea, en la parte de justicia tiene que aplicarse parejo, tiene que ser aplicables a los ingresos o a las situaciones que se van a dar dentro de nuestro país, o sea, no podemos nosotros aplicar nuestra materia fiscal a personas que vivan en Canadá o personas que vivan en Estados Unidos. Cada país va a tener su legislación fiscal. Nosotros vamos a aplicar nuestras leyes de materia fiscal a la parte o a las operaciones que se realicen en nuestro país, en territorio nacional. Y tiene que tener proporcionalidad, es decir, quien gane más paga más impuestos, quien gane menos va a pagar menos impuestos. Y con eso nosotros vamos a tener dos tipos de principios, uno que es constitucional y otro que es ordinario. Vamos a ver cada uno de ellos. Si quiere decir constitucional, general, que tiene que ser aplicable a todo mundo. Obligatoriedad, que no me van a decir, o sea, es obligación de los mexicanos o extranjeros contribuir al gasto público. No me dan elección, es obligatorio, tengo que cumplir o tengo que pagar impuestos. Tiene una vinculación con el gasto público, es decir, yo voy a pagar impuestos, ¿por qué? Porque se va a cubrir con eso el gasto público que me va a ayudar a dar un beneficio a nuestra población. Debe ser proporcional, es decir, si yo gano más voy a pagar más impuestos, si voy a ganar menos voy a pagar menos impuestos. Equidad, ahora sí, todos parejos. Y legalidad, tiene que estar dentro de las leyes para que con eso nosotros tengamos que cubrir esos impuestos. Ahora, dentro de la parte ordinaria, es decir, dentro de las leyes, nos dice que tiene que tener certidumbre, es decir, tiene que tenerse el conocimiento necesario para poder ver esa ley, ¿no? Para poder analizarla. Tiene que tener cierta comodidad. Muchas veces nosotros, por ejemplo, en la parte del impuesto sobre la renta, como es el 30% representa algo de impuesto, es un impuesto fuerte. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener que pagar
este impuesto sobre la renta voy a tener diferentes pagos provisionales. Es decir, en enero yo voy a pagar un impuesto sobre la renta. En febrero yo voy a pagar otro impuesto sobre la renta, o sea, un pago provisional sobre mis ingresos. Marzo, ¿qué quiere decir? Yo voy a pagar otro pedacito del impuesto sobre la renta, sobre mis ingresos. Abril vendí más, entonces tengo que pagar más impuestos sobre la renta. En mayo no vendí nada, pues entonces en mayo no pago nada de impuestos sobre la renta. Junio vendí muy poquito, pues entonces dependiendo lo que vendí, voy a pagar un impuesto sobre la renta. Al final, sumando los 12 meses, pagué de impuestos sobre la renta 1,000 pesos. Esos fueron mis impuestos o mis pagos provisionales. Al final del año tenía que pagar, hago todo mi cálculo anual del impuesto sobre la renta y tengo que pagar 3,000 pesos. ¿Pero qué pasó? Ya pagué 1,000 pesos de pagos provisionales. Entonces ya al final del año nada más tengo que pagar 2,000 pesos. Eso es lo que tendría que pagar de impuestos sobre la renta. Por eso se dice, puedo tener parcialidades. Economía, según el ingreso, que quiere decir que según lo que yo esté ganando voy a tener que pagar cierto pago de impuestos. Si en mayo no gané nada, pues no voy a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque no tengo ningún ingreso. Simplemente le voy a informar a Hacienda. Oye, Hacienda, hoy mayo no vendí nada, no tengo nada de impuestos. Entonces, no tengo nada de ingresos, pues no te pago impuestos. ¿Por qué? Porque no vendí, no tengo ningún ingreso. Junio, ¿qué va a pasar? Junio, vendí mucho. Entonces te voy a pagar más impuestos. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que según la parte económica, según el que tengo, el dinero que estoy vendiendo, es el impuesto que voy a pagar. Debe de ser simple. ¿Qué quiere decir? Que las leyes no deben de ser complicadas, tienen que ser sencillitas para que yo las pueda entender, para que yo no tenga ningún problema para pagar los impuestos. Y por lo consiguiente deben de ser claras, que nos digan, yo tengo que agarrar mis ingresos, multiplicarlos por el impuesto y pagar con esto esta cantidad. O sea, no tiene que tener mayor problema, no tengo que hacer esto y después esto, no, tienen que ser de una forma sencillita, lo más sencilla posible y clara, que me diga, tengo que multiplicar esto por esto y se acabó. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que con eso nosotros sepamos esos principios, tanto constitucionales como ordinarios, para la parte de los impuestos. Ahora, los impuestos se pueden clasificar de acuerdo a sus fuentes gravables. Las partes gravables, por ejemplo, de acuerdo a lo que sería el artículo 31, fracción cuarta, nosotros podemos gravar los impuestos de acuerdo a lo que serían municipales, que son impuestos federales, porque es la federación a la facultad que cobra esos impuestos. Impuestos estatales, porque es el Estado, entidades federativas, el que está facultado para cobrarlos. Municipales, porque el municipio es el encargado de cobrarlos. Los impuestos, por su forma de pago, se pueden clasificar en dinero o en especie. En dinero es aquel que se va a pagar en moneda de curso legal, o en especie son aquellos que se van a cubrir con un bien distinto al numerario, distinto al efectivo. Como obras artísticas, como a lo mejor una obra por bienes, por ejemplo, algunos bienes, etcétera. Son algunos bienes que puede confiscar Hacienda para tomarlos en consideración al pago de sus impuestos. Por el periodo de pago pueden ser ordinarios o extraordinarios. Ordinarios son aquellos que se perciben regularmente, repitiéndose en cada ejercicio fiscal y en un presupuesto bien establecido. Extraordinarios son aquellos que se perciben solamente con circunstancias anormales, colocado el Estado frente a necesidades imprevistas que lo obligan en ocasiones extraordinarias, como sucede en casos de guerra, epidemia, catástrofe, déficit, etc. Entonces nosotros los impuestos que pagamos son ordinarios. Por relación jurídica pueden ser reales o personales. Reales son aquellos que están destinados a gravar valores económicos que tienen su origen en la relación jurídica que se establece entre las personas físicas o morales y una cosa o un bien. Se le llama reales debido a que generalmente los correspondientes son sujetos pasivos,
que son los titulares de algún derecho real, en especial el de la propiedad. Y personales son aquellos que graban los ingresos, utilidades o ganancias o rendimientos obtenidos por personas físicas o morales, como consecuencia del desarrollo de los diversos tipos de actividades productivas, como son la industrial, comercial, agrícola, ganadera, etcétera, a las que se encuentran dedicados independientemente al margen de su vinculación jurídica con cosas, bienes o derechos reales. Es como yo les decía, los personales son cuando caen en el hecho generador de pagar el impuesto sobre la renta, el IVA, etcétera, y los reales vendrían siendo cuando tienen algún bien o adquieren una casa, algún terreno, etcétera, entonces tendrán que pagar un impuesto real sobre esos bienes. Por cálculo pueden ser proporcionales, son los que mantienen una constante relación en relación a la base y a la cuantía del impuesto, y equitativos son aquellos en las que la relación de la cuantía del impuesto con respecto al valor de la riqueza gravada aumenta a medida que aumenta el valor de esta. Son bienes y servicios. Esta clase de gravamen están encaminados a gravar los bienes y mercancías que se expenden al público, así como los servicios que les presta. Se trata desde luego de impuestos al consumo, cuyo tipo está representado por lo controvertido impuesto al valor agregado. Ingreso a la riqueza son aquellos gravámenes que inciden progresivamente sobre los rendimientos o sobre el patrimonio de los individuos de la empresa. Son principalmente eso, el impuesto sobre la renta, ¿no?, que van a tener la parte de los ingresos o la parte de la riqueza de las personas. Ahora nosotros cuando nosotros marcamos un impuesto vamos a tener diferentes repercusiones. Esas repercusiones son principalmente pues que una persona pues va a tener la afectación del impuesto, porque por ejemplo ya está consumiendo, en el momento que consume pues ya en ese momento tiene la repercusión del IVA. Difusión, que quiere decir que pues va a trascender a la población, que todo el mundo va a aplicar ese IVA, ¿no? Desgravamiento, que quiere decir que nosotros vamos a tener en cierta forma una supresión del impuesto, un desequilibrio, un aprovechamiento. Puede haber, por ejemplo, que algunas personas las estén exentando del pago del IVA. Entonces, ¿por qué? Porque en ese sector, por ejemplo, alimentos no paga IVA. ¿Por qué? Porque eso es un sector que necesita cierta estimulación, pero con eso pues va a haber un desequilibrio, porque no todo el mundo va a pagar IVA, ¿no? O sea, la parte de consumo de bienes por no van a tener IVA. Absorción es el pago del impuesto. Por ejemplo, si yo por vender estos plumines yo tengo que pagar IVA, entonces ¿qué va a pasar? Si yo cuesta 10 pesos, pues lo voy a aumentar a 11 pesos, porque tengo que pagar 1 peso de IVA. Entonces, en este caso, sube el precio, disminuye el capital y sube los empleados. Amortización, los impuestos sobre bienes inmuebles y pierden su valor. Casa, tengo que pagar tanto de impuestos, entonces ya esa casa no la puedo vender en 3,000. Entonces, en lugar de decir a la gente, ok, ven, $1,000,000 de impuestos. Capitalización, dice, paga impuestos más carga tributaria acumulativa. Si yo compro, por ejemplo, una casa, pero me deben o debía 3,000 pesos de contribuciones, entonces tengo que tener en mente que voy a pagar lo de la casa más todos los impuestos que yo estaría teniendo que pagar para ponerla al corriente. Evasión es eludir el pago de los impuestos. Esta elusión puede ser materia legal, es decir, puedo meter comprobantes falsos para con eso disminuir la parte del pago de los impuestos, o puede ser de la parte ilegal, ¿no? Congruencia en lo grabado, que quiere decir puedo aplicar en este caso tratado para evitar que pague impuestos. Los impuestos tienen los siguientes elementos: el sujeto, ¿quién lo va a causar? Persona física, persona moral o un extranjero. Puede ser el objeto, que quiere decir tengo que ver qué es lo que va a grabar. El IVA grava consumo, el impuesto sobre la renta grava riqueza, el IETU grava efectivo. Y la base, que nos va a determinar sobre qué voy a grabar.
Por ejemplo, el IVA, pues voy a grabar sobre el monto que yo estoy vendiendo. Si yo vendo en 10 pesos este plumín, pues mi base va a ser los 10 pesos que estoy vendiendo. ¿Por qué? Porque es el consumo. La otra persona me lo va a comprar a 10 pesos y ese sería el consumo. La base, por ejemplo, en la parte de ICR, ¿no? En la parte de ICR, ¿cuánto tengo de riqueza? Tengo ingresos menos egresos, me va a dar una riqueza. ¿Esa riqueza de cuánto va a ser? Ya sobre esa riqueza, ahora sí que ingresos menos egresos me va a dar mi utilidad. Esa utilidad de cuánto va a ser el impuesto. Del YETU, ¿no? Por ejemplo, van a ser ingresos que yo voy a cobrar menos egresos, ¿cuánto me va a dar? Pues sobre eso, a diferencia, sobre eso voy a pagar el impuesto. Y va a ser la tasa, tarifa, cuota. Por ejemplo, en la parte del IVA, su tasa va a ser del 11, del 16% de IVA. En la parte de ICR va a ser, por ejemplo, del 28, del 30%. Pero también para personas físicas va a haber una tablita que yo voy a tener que aplicar para el impuesto sobre la renta. En la parte de las importaciones o exportaciones, de acuerdo al producto, va a ser el impuesto que yo voy a pagar como una cuota. Y con eso nosotros terminamos la parte de la clasificación de los impuestos para que con ello ustedes puedan resolver sus reactivos correspondientes. No me queda más que agradecerles su atención por esta sesión y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.